en línea. Aquí. Buenas noches a todos mis apreciados hermanos y amigos. En esta hermosa noche los invito para que todos tengan una Biblia en mano, que inviten a su papá, a su mamá, inviten a un amigo para que estudiemos la palabra de Dios. Ese es el objetivo que tenemos en esta noche, escudriñar la gloriosa palabra de Dios. Vamos a pedir siempre, como siempre, la dirección de Dios, que nos ayude, que nos dé fortaleza y que todos salgamos beneficiados y edificados en esta hermosa noche. Vamos a ver. Doy gracias a todas las personas que han estado apoyando estos estudios. Y la idea es tratar de terminar el libro de Juan. Es un proyecto que tengo de hacerlo y de trabajar todo el libro de Juan. Ahí como vamos. Bueno, ya tenemos sonido, entonces vamos a orar y vamos a empezar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta maravillosa noche. Suplicamos que conforme sea tu voluntad, tú nos ayudes y nos bendigas. Bendice, Señor, tu palabra. Bendice, Señor, tu palabra y ayúdanos para que esta palabra primero nos edifique a nosotros y que esta palabra nos ayude a cada día a entender mejor tu voluntad. Bendícenos, por favor, y que tu misericordia y tu bondad esté con todos nosotros. Bendice a las personas que se van a conectar. Bendíceme a mí para dar esta palabra. Perdónanos en el nombre de Cristo Jesús nuestros pecados y ayúdanos para que podamos siempre hacerlo mejor en tu obra. Bendice a nuestra familia, donde quiera que esté. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mi estimado hermano, vamos a empezar. Vamos a estudiar hoy Juan capítulo 10 a partir del versículo 7. Vamos a ver. Aquí tengo una Biblia, ¿no? Esta es la única que tengo aquí. A ver. Esta es la que vamos a usar. Entonces, dice así la palabra de Dios. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no comprendieron de qué les estaba hablando. Recuerde que Jesús está hablando aquí con los escribas y fariseos. Les viene hablando, él habló de que él era descendiente de, o sea, él venía con su hijo. Jesús está hablando aquí de que él procede del Padre, pero los fariseos no quieren escuchar en él, no quieren escucharle, no quieren entender que Jesús viene del Padre porque él es Dios. Y en el versículo 7, vea qué importante,
Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta, ojo a este detalle, yo soy la puerta de las ovejas. En el versículo 7, Jesús, cuando dice que Él es la puerta de las ovejas, lo que está diciendo es que las ovejas no tienen una alternativa por dónde pasar, sino por Él. Y recuérdese lo que Jesús, lo que la Biblia enseña en Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra de Dios. En ninguno otro hay salvación. Ojo a esta palabra. En ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Está hablando de Jesús. Cuando el pasaje dice, y en ningún otro hay salvación, y no hay, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Es la misma idea que Jesús les planteó aquí. Yo soy la puerta de las ovejas. ¿Por qué? Puesto que ellos no entendieron que Jesús les hablaba con claridad, con sencillez, afirmando su autoridad divina. Cuando Jesús está hablando de esta manera, Él afirma que Él es Dios, que Él es la única entrada al Padre. Por eso es que en Juan capítulo 14, vea lo que viene y dice Jesús. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 6, vea lo que dice. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, esta palabra es muy importante, nadie viene al Padre sino por mí. Ojo a esto. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. O sea que en este pasaje es muy importante analizar que Jesús está diciendo que Él está con el Padre. Nadie viene, el que está hablando de Jesús dice, nadie viene al Padre sino por medio de mí. Y ojo, y no está diciendo que Él es el Padre. ¿Por qué? Porque dice por medio de mí. Aquí marca la diferencia. Pero lo que sí está indicando aquí es la comunión perfecta que hay entre el Padre y el Hijo. Eso sí queda claro en este pasaje. Esa comunión tan perfecta que hay entre el Padre y Jesús. Ahora, vean este otro pasaje. Colosenses capítulo 2, versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Perdón, Efesios, es Efesios.
Efesios 2:18, perdón, me equivoqué. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos acceso, ojo a esto, por un mismo espíritu al Padre. No hay otro camino para llegar al Padre si no es Jesús. No es la Virgen María, no son los santos, no son los profetas modernos, no son los apóstoles, no. Dice, porque por medio de él, o sea, de Jesucristo, los unos y los otros tenemos acceso por un mismo espíritu al Padre. Todos nosotros tenemos acceso al Padre por un solo espíritu. Ahora vean qué importante lo que dice también Hebreos capítulo 10, versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que él abrió para nosotros del velo, a través del velo. Esto es su carne. Ojo, por el sacrificio de Cristo es que nosotros tenemos un camino nuevo y vivo y Dios abrió, Jesús abrió el camino al acceso a Dios por medio del sacrificio que hizo en la cruz. Porque él daría su vida por las ovejas. Eso es lo que dice Juan capítulo 10, versículo 11. Véalo aquí. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y vea lo que dice el 17 y el 18. Juan 10, 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo potestad para ponerla y tengo potestad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Por eso es que en el versículo 7 Jesús estaba diciendo, yo soy la puerta. O sea, en otras palabras, al revelar Jesús al Padre y su voluntad y al dar su vida por las ovejas, Jesús abrió la puerta para que todos puedan entrar en comunión con Dios. ¿Y cómo? ¿Y cuál viene a ser el redil? ¿Cuál puerta? ¿Está abierta esta puerta o cerrada? Está abierta para los ciegos. Amigo, permítame que se me cayó una cosa por aquí. Aleluya. Está abierta, está abierta para los ciegos. Los humildes como el que nació ciego, de Juan capítulo 9, versículo 35 al 38. Pero esa puerta está cerrada para los que pensaban que veían, o sea, los escribas y fariseos. Juan capítulo 9, versículo 39. Le reclamaron a Jesús, ¿qué? Tú dices que nosotros somos ciegos. Ahora, cuando vamos al versículo 8, nos vamos a dar cuenta de otro detalle muy importante. En el capítulo 10, en el versículo 8, yo quiero que ustedes observen algo muy importante. Todos cuantos vinieron antes de mí son ladrones y salteadores,
pero no los oyeron las ovejas. Está hablando de los escribas y fariseos. Les está diciendo que son ladrones y salteadores. Y cuando dice, pero no los oyeron las ovejas, o sea, el pueblo judío no los quería ya escuchar, porque sabían que estaban engañando al pueblo. En el versículo 9, Jesús vuelve a recalcar por segunda vez: yo soy la puerta. Ojo, el que por mí entrare, el que entre por medio de mí, será salvo. Y entrará y saltará y hallará pastos frescos. Ojo. En otras palabras, cuando Jesús dice, yo soy la puerta, está hablando de protección y de seguridad. Y cuando dice, saldrá, está hablando de plena libertad en Cristo. Y hallará nuevos pastos. Ya leímos ayer el Salmo 23, 2. Vea el Salmo 23, 2. Salmo 23, versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén. Por eso es que la Biblia dice que hallamos toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Ojo, aquí volvió a decir, yo soy la puerta. O sea, no había más, solamente había una puerta. El que cree en Cristo, se arrepiente de sus pecados y es bautizado para el perdón de los pecados, puede entrar por esa puerta que es Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque de esta manera es que somos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cómo? Creyendo, arrepintiéndonos, bautizándonos para el perdón de los pecados y perseverando hasta el fin. Yo soy la puerta, dice Jesús. Y vea el versículo siguiente, el 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Yo he venido, ojo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y dijo, el ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. De esta manera Jesús describe el papel de los guías religiosos que maltrataban al pueblo de Dios. En la actualidad, los falsos pastores y las religiones falsas siguen hurtando y matando y destruyendo a sus feligreses. ¿Por qué? Porque no les enseñan la verdad, porque los manipulan, porque les sacan el dinero a la gente. Hoy las pastoras, me llama mucho la atención porque yo escucho a veces en las redes sociales mujeres que andan, que predican y están predicando, dice, hay que creer solo lo que la palabra de Dios dice y hay que creer lo que la Biblia dice. Pero ellas no creen lo que la Biblia dice, cuando la Biblia dice que ellos no pueden predicar. Y siguen predicando estas mujeres. ¿Están entendiendo? ¿Y por qué? ¿Por qué estos grupos religiosos? ¿Por qué estas falsas pastoras, estos falsos apóstoles, estos falsos apóstoles y profetas y falsas pastoras? ¿Por qué? Porque se extravían y no perseveran en la doctrina de Cristo, según Juan capítulo 2, versículo 1 y 9. No hay esclavitud más opresora
que la esclavitud religiosa. Y graves en esto, por favor, señores. Vean este pasaje. Mateo capítulo 23, versículo 15. Jesús le dice a los escribas y fariseos, vea lo que les dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y cuando llega a hacerlo, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ojo, qué duro esto. ¿Y saben por qué? Porque esto mismo sucede con los grupos religiosos de hoy en día. Muchos hombres ya llenan y jalan mucha gente con emocionalismo, con falsas sanidades, con, con la predicación de motivación, de alegría, una falsa motivación. Yo quiero invitarlos a este otro pasaje, Gálatas capítulo 4. Versículo 8 y 9. Vea lo que dice. Pero en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Pablo le está escribiendo a los Gálatas. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar de nuevo? Está hablando de la ley. Los judaizantes querían esclavizar a los cristianos, diciéndoles que guardaran el sábado, que se circuncidaran, que guardaban las leyes ceremoniales y las fiestas. Pablo les dice, no, ¿cómo es que ustedes conociendo a Dios quieren volver a eso? Mi estimado amigo, por eso es que cuando Jesús habla aquí, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y vea lo que vuelve a decir por segunda vez. Ya no dice que Él es la puerta, ahora Él dice, yo soy. Ojo esta expresión, yo soy el buen pastor. Jesús no dice que yo soy el pastor, no, yo soy el buen pastor. El buen pastor, dice, da su vida por las ovejas. Y eso es lo que Jesús hizo en el Calvario. Dar la vida por cada uno de los que quieren obedecer el Evangelio. Así es sencillo. Y ojo, y aquí importante porque Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor. Y el judío sabía algo muy importante que lo vamos a ver aquí. Vea este dato. El Salmo 23 vea lo que dice. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Escuchen esto, por favor, todos, por favor. Cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, el judío, los que estaban escuchándolo a él, entendieron inmediatamente el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Este salmo
que el judío sabía que se refería a Dios, Jesús implícitamente les está diciendo a estos hombres eso. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Aleluya. Hermano, vea qué interesante esto. Vean el Salmo 79. Salmo 79, 13. Salmo 79, 13. Y nosotros, pueblo suyo y ovejas de tu prado. Los escribas y fariseos están entendiendo muy bien la enseñanza que Jesús les está dando. Te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Pero escuchen, nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Vea lo que Jesús dijo. El buen pastor da su vida por las ovejas. Ellos tuvieron que haber recordado los salmos. Vea el Salmo 81. Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas a José como a un rebaño, tú que estás sentado entre querubines, resplandece. Ojo. Oh pastor de Israel. Jesús les está diciendo a los escribas y fariseos y a todo el pueblo que él es el cumplimiento de este salmo. Vea el Salmo 95, 7. Porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y el rebaño de su mano. Ojalá oyeras hoy su voz. El pueblo sabía que era identificado delante de Dios como el rebaño, el pueblo de Dios, como las ovejas de Dios. Es Dios. Aquí se refieren estos salmos es a Dios. Y Cristo es el buen pastor. Y eso, Cristo es Dios. Por eso, por eso es que Jesús les está diciendo a ellos que Él es Dios. Amigo judío mesiánico, no endurezca su corazón. Analice estos salmos y estos salmos entiéndalos en el contexto de yo soy el buen pastor. Y el pueblo sabía en el Salmo 23, 1 que Dios era el buen pastor. Por eso Jesús está diciendo aquí que Él es el buen pastor. Con esta figura Jesús vuelve a afirmar su divinidad. ¿Qué hombre se atreve a decir yo soy el buen pastor en un contexto como el que estaba hablando Jesús? Algún judío mesiánico podrá decirme, sí, porque él era el Mesías. No, él era más que el Mesías. Era Dios hecho carne. Dios hecho carne. Juan 1:14. No olviden eso. Mi hermano, esto es de considerarlo grandemente. En la primera parte del capítulo 10 del libro de Juan, del 1 al 42, Jesús describe el contraste entre el carácter de los buenos pastores y los malos pastores. Y ahora está afirmando que él mismo es el buen pastor. Mi amigo, mi hermano, hay que pensar seriamente en esto. La palabra bueno en el griego es kalos y llama la atención a la belleza de carácter
y de servicio eh, como un pastor. O sea, la palabra bueno, cuando Jesús dice buen pastor, se está refiriendo más que todo es al carácter del que cuidaba las ovejas. A eso se refiere Jesús. Vea primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos, ojo, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El obrero de Dios debe ser un buen pastor, un buen predicador. Por eso el buen pastor que Jesús habla aquí, la palabra kalos, que significa bueno, Juan dice el pastor, el bueno. Francisco La Cueva lo extiende en la margen y vea cómo lo pone. El pastor ideal, el modelo de pastores. Esa es la idea aquí cuando Jesús habla en este pasaje. Ahora vean en el versículo 12. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, o sea, al enemigo, y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las ovejas se dispersan. ¿Por qué? Está hablando de lo que hace el buen pastor y de lo que hace el mal pastor en este mismo contexto. Los fariseos y otros líderes judíos eran extraños, eran ladrones, eran asaltadores y además asalariados. No se condena el recibir salario. Ojo, no estamos condenando que un predicador o un pastor reciba un salario. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Lucas capítulo 10, versículo 7. Pero el asalariado no ama las ovejas, sino solamente su salario. En Juan capítulo 5, versículos del 1 al 47, Jesús explicó esto. Vemos que los fariseos no amaban, los fariseos no amaban o no se preocuparon por el hombre inválido de Betesda en el capítulo 8, en Juan capítulo 8 del 1 al 59. A los fariseos y a los escribas no les importaba, ahí estaba el hombre tirado. Vemos que no amaban a la mujer pecadora del capítulo de Juan capítulo 9 del 1 al 41. Vemos que no amaban al que nació ciego. Y estos casos eran solamente 3 entre muchos, porque así eran ellos. El bienestar de la gente no les importaba. Y muchos pastores no eran dueños de las ovejas en aquel entonces. Eran asalariados que cuidaban las ovejas o el rebaño. Pero habían de cuidar de ellas y aún dar su vida por ellas, aunque fueran asalariados. Pero muchos no lo hacían. Tenían que cuidarlas como si fueran suyas. Así era el trabajo de ser pastor de ovejas en aquel momento, en la época de Jesús.
Pero el asalariado no estaba dispuesto a sufrir el daño, sino solamente quería sacar provecho personal. Él quería recibir el salario. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, vea lo que dice. Esta es una función del buen pastor. Pastoread la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, ojo, cuidando de ella, no forzándoos, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, no por un salario. Qué triste que hay muchos predicadores que reciben un salario y realmente se roban el salario. Hermanos, y hablo ya de hermanos en la fe. Hay hermanos en la fe que les pagan un salario para que prediquen, y con todo el respeto a lo que voy a decir, tienen que ir primero a estudiar la palabra de Dios antes de ponerse a predicar. Hay personas que quieren predicar el evangelio, como un sacerdote que anda por ahí que se llama Luis Toro, que quiere supuestamente predicarle a la gente el evangelio, pero este señor lo que tiene que es primero ir a estudiar la palabra de Dios, porque no sabe ni siquiera el principio más mínimo de lo que es entender o interpretar la Biblia, que se llama hermenéutica. Por eso el pastor debe apacentar la grey de Dios, no con ganancias deshonestas. Primera de Pedro 5:2. Uno de los requisitos de los obispos es que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Eso es lo que dice Primera Timoteo 3:3. No dado al vino, no prendeciero, no codicioso. Qué triste que hoy en día un alto número de pastores y predicadores andan detrás de la plata. Y qué triste decirlo, que muchos hombres y aún muchos hermanos en la fe andan mendigándole a los hermanos norteamericanos para que les den un salario. Y vienen y les dan un salario y se lo roban porque no predican. Hermanos, esto es muy importante de tomar en cuenta. Ahora vean en el versículo 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas, lo que hemos estado hablando. Jesús dice por tercera vez, yo soy el buen pastor. Aquí, cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, todo judío entendía el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Y Jesús viene y les dice, yo soy el buen pastor. Les está diciendo que Él es Dios. Y va lo que dice, y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. O sea, hay una comunión entre el pastor y las ovejas. Muy, muy importante, hermano y hermana. Todos ustedes, por favor, es muy importante que entiendan y analicen este principio, que lo analicen, por favor. Así como el Padre me conoce, vea, ahora Jesús lo que dice. Recuerde que Él tiene al frente a los escribas y fariseos. Y si Él dice que el Padre lo conoce, ¿por qué? Si es su Padre y el Padre es Dios, que está diciendo que Él es Dios. El Padre me conoce y yo conozco al Padre. Insisto mucho con mis amigos unitarios. Este pasaje nos habla de que el Padre es uno y Jesús es otro. No que hayan dos dioses, no. Un solo Dios verdadero, pero el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. Está hablando del sacrificio en la cruz.
Los escribas y fariseos no entendieron esas palabras. Y más bien nos vamos a dar cuenta que se enfurecen. Vea el versículo 16. También tengo otras ovejas. Está hablando todavía Jesús. Pero tomen en cuenta que Jesús está hablando en el pueblo judío, al pueblo, a los escribas y a los fariseos. Y les dice que tiene otras ovejas. El pueblo original era el pueblo judío, pero habían otras ovejas, claro, a los gentiles, que no son de este redil. Aquí la palabra redil o rebaño tiene que ver es con la iglesia. Aquellos también deben aquellas también debo traer y oirán mi voz. Ojo, aquellas también debo traer y oirán mi voz. ¿Cómo las iba a traer? ¿Cómo iban a oír su voz? Las iban a traer por el evangelio. Segunda, vamos a leerlo. Vea cómo Jesús traía a las otras ovejas. Creo que es primera. Primera de Tesalonicenses 2:14. No es segunda, segunda. Me equivoqué. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. De esta manera es que la gente escucha la voz del buen pastor. Véala aquí. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Es por el evangelio que la gente escucha la voz del buen pastor, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús ya dijo, debo traer y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño. Aquí la palabra rebaño es un sinónimo de iglesia, y un solo pastor, Jesús. Él es la cabeza. Ojo a esto, hermanos, amigos, una sola iglesia, un solo rebaño. Está diciendo un solo cuerpo, una sola iglesia. Y un solo pastor. Vea lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 18. Hablando de Cristo. Él es la cabeza. Él es la cabeza. Por eso dijo que un solo pastor. Él es la cabeza. Un solo rebaño del cuerpo. Véalo aquí. Del cuerpo. Que es la iglesia. Ojo. Ojo a estos detalles. Y él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, o sea, que esté por encima de todo. Por eso Jesús vino y dijo esto. Un solo rebaño, un solo pastor. Vea el versículo 17. Por eso me ama el Padre. Ojo, por eso me ama el Padre. Jesús está hablando aquí de la procedencia. O sea, yo procedo del Padre, yo salí del Padre, porque yo pongo mi vida. Está hablando de la muerte, está hablando de la resurrección, está hablando de que Él tiene ese poder. Yo pongo mi vida para volverla a tomar, volverla a tomar. Ojo a esto, porque yo pongo mi vida, es la muerte, y para volverla a tomar es la resurrección. Por eso Pablo le escribió a los Corintios y vea lo que dijo. Además, hermano, os expongo, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también estáis firmes. Escuche, ¿qué es el evangelio? Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Cuál palabra?
Porque en primer lugar os transmito lo que asimismo recibí, que Cristo murió, presten atención, y por nuestros pecados conforme a la Escritura. Por nuestros pecados conforme a la Escritura. Todo lo que Jesús hizo se cumplió y fue sepultado, ojo, y resucitado, y resucitó al tercer día. Esto es el Evangelio. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Es lo mismo que Jesús está diciendo aquí, vea. Nadie me quita la vida, sino que porque yo pongo la vida para volver a tomarla. Y vea el versículo 18. Nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo potestad para ponerla y tengo potestad para volverla a tomar. Este mandamiento, hermanos, este mandamiento recibí de mi Padre. Esto quiere decir es que como yo procedo del Padre, dice Jesús, este mandamiento lo recibí de él. Y lo recibió del Padre, ¿sabe por qué? Porque el Padre es Dios, así como Jesús también es Dios. Muy importante esto, hermanos. Muy, pero muy importante esto, hermanos y amigos. Volvió a haber disensión entre los judíos a causa de estas palabras. Disensión, o sea, división. Y voy a explicar por qué. Muchos de ellos decían, demonio tiene. Ojo, muchos decían, por estas palabras. 19. Volvió a haber disensión entre los judíos a causa de estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. O sea, creían que Jesús estaba loco. Y no querían que el pueblo lo escuchara. ¿Por qué le oís? Dice. Decían otros, vea, aquí es donde está. Habían dos partidos. Decían otros, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Están entendiendo, hermanos? Vea qué importante a dónde llega la predicación de Jesús. La gente había gente que comprendía las palabras de Jesús. Y los que no querían, no es porque no las entendieran, es porque no tenían voluntad de escuchar las palabras de Jesús. Y esta es la diferencia en todo esto. Mi hermano, mi amigo, estas palabras causaron un problema grande entre los mismos judíos. ¿Por qué? Porque ellos decían, pero ¿cómo? ¿Cómo puede el demonio dar vista a un ciego? No puede. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué piensan ustedes? Y digo esto, ¿sabe por qué? Porque hoy en día sucede igual. Cuando uno viene y habla lo que la Biblia dice, y yo quiero hablar mucho de las pastoras. Hay muchas pastoras que están haciendo dinero, se han hecho famosas porque sencillamente
son mujeres motivadoras. Y ellas creen que son pastoras y creen que es que Dios las usa. Y creen que porque la gente cambia deja los vicios, es porque Dios los usa. Pero el punto que quiero enfatizar aquí es, estas mujeres y muchos líderes religiosos de hoy en día les pasa igual. ¿Por qué? Porque no quieren creer lo que la Biblia dice. Y entonces tienen un problema. Ahora ven en el versículo 22. Se celebró entonces la fiesta de la dedicación en Jerusalén y era invierno. Ya Jesús dejó a esa población y ahora Jesús viene y nos va a hablar en otra ocasión. La fiesta de la dedicación fue instruida por Judas Macabeos para celebrar anualmente la purificación del templo. Esta fiesta se empezó a celebrar aproximadamente a partir del año 165 antes del Mesías. Porque en esa época se purificó el templo que había profanado Antíoco Epífanes. Era parecida a la fiesta de los tabernáculos y los judíos la celebran hasta hoy. No era una de las grandes fiestas y podía ser observada en cualquier lugar sin acudir a Jerusalén. Era invierno, un detalle importante. Y era invierno y Jesús andaba paseando por el templo, por el pórtico de Salomón. Los detalles de esta clase son importantes porque indica que Juan era testigo ocular. Ojo, cuando dice que Jesús andaba paseando en el templo, indica que Juan lo vio. Y le rodearon los judíos y le decían, ojo, ya Jesús ya vino en otro día, ya días anteriores, Jesús había causado discordia por lo que había dicho. Ahora está en otra fiesta, está en Jerusalén y los judíos lo buscan, vea. Y le rodearon los judíos y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en velo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Yo pregunto, ¿por qué le hacen esta pregunta a Jesús? ¿Por qué? ¿Ah? Vea cómo lo traduce la versión de las Américas. Entonces los judíos lo rodearon y decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. ¿Sí me están entendiendo? Este es el conflicto que Jesús causó porque la gente no quería creer en él. Los escribas y fariseos no querían creer en él. Y vea la respuesta de Jesús. Lo que querían que Jesús hiciera era una declaración formal para poder acusarle. Jesús dijo con toda claridad a la mujer samaritana. Vea lo que Jesús le había dicho a la mujer samaritana. Ya Jesús había declarado públicamente que él era el Mesías. Vea lo que le dijo a la mujer samaritana.
Jesús le dijo, yo soy el que está hablando contigo. ¿Por qué? Porque el 25, vea lo que dijo. Y le dijo la mujer, sé que va a venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. El ciego también, en el Juan capítulo 9, ya Jesús también había declarado, y el ciego, ya la gente sabía que Él se había declarado como el Cristo. Le dijo Jesús, pues le has visto y el que está hablando contigo, Él es. Respondió el 36. Vamos al 35 más que todo. Oyó Jesús que le habían expulsado al ciego y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios? Respondiendo él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea? Le dijo, pues le has visto y el que está hablando contigo, Él es. La palabra Hijo de Dios, Hijo de Hombre, Mesías, son sinónimas. Ya Jesús se había declarado de esta manera. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Claro que ya lo había dicho, no solamente a ellos, a todo el pueblo. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ojo, Jesús hace mucho énfasis siempre en nombre de mi Padre. No habla nunca de nuestro Padre, no de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Las obras que hago dan testimonio de mí, dice Jesús. Por eso es que en el versículo 26 en adelante dice, pero vosotros no creéis. O sea, Jesús está dando testimonio que ellos no quieren creerle. Y dan la razón por qué. Vean la razón. Porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Qué interesante este otro detalle, señores. Jesús claramente les está diciendo a ellos, no, yo ya se los he dicho, son ustedes los que no quieren creer. Y como no quieren creer, pues tienen problemas. Porque ya había un grupo de judíos que sí creían en él. Cuando sanó al paralítico de Bethesda, ya lo había declarado. Ellos no creían el testimonio irrefutable del Padre. No creyeron las señales que eran hechos del Padre. No creían en el testimonio del Padre. ¿Cómo el Padre dio testimonio de Jesús? Por la ley de Moisés. ¿Qué significa esta expresión? No creéis, porque no soy mis ovejas. Significa que por no ser las ovejas de Cristo, no podían creer. Eso es lo que le pasa a muchos religiosos hoy en día. Están en una religión, están en una secta, pero no pueden venir al cuerpo de Cristo porque no pueden creer en esas palabras tan sencillas como el creer, el que hay que creer, arrepentirse, bautizarse para el perdón de los pecados y perseverar hasta el fin. La gente le cuesta creer eso, que es tan sencillo. Prefieren creer, levante su mano, haga una oración de fe y acepta a Cristo. Eso sí lo creen, pero la palabra de Cristo no la creen, Señor. Según el calvinismo, ojo, amigos, según el calvinismo, no eran sus ovejas porque Dios había predestinado que ellas se perdieran y por eso no podían creer. Pero en realidad no eran ovejas simplemente porque no creían. Es decir, se condenaban a sí mismas porque las obras y la enseñanza de Jesús no los convencieron para que le siguieran como ovejas. Ellos no querían dejar su liderazgo. Los que no estaban dispuestos a creer no podían ser convencidos ni por las palabras de Jesús ni por los milagros de Jesús.
no podían ser convencidos por las señales que Jesús estaba haciendo. Ese es el problema. 27. Mis ovejas oyen mi voz. Cuando Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, implícitamente le está diciendo, ustedes no son parte de mi rebaño. Y yo las conozco, ojo, yo las conozco y me siguen. Jesús claramente está sacando de su círculo a los escribas y fariseos. Habla de mis ovejas, conocen mi voz. ¿Cómo conocemos hoy la voz de Jesús? Por medio del Evangelio. ¿Y cómo lo seguimos? Por medio de su doctrina. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, los unos y los otros. Vea el versículo 28. Y yo les doy vida eterna. Wow, estas palabras tuvo que haberles molestado mucho, mucho a los escribas que estaban escuchando esto. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie me las arrebatará de mi mano. Hermano, piense un segundo sobre esto. Y yo les doy vida eterna. Y aquí, este es el plan de la salvación. Las ovejas oyen, Jesús las conoce y le siguen y les da vida eterna. Ese es el plan de Dios. Ojo, este es el plan de Dios. Ojo, este es el plan de Dios. En el 27 dice, ve al 27. Mis ovejas oyen mi voz, me siguen y la consecuencia, Jesús les da vida eterna. Jesús les da vida eterna, mi amigo. Y nadie las arrebata. Ojo, cuando dice aquí, en el versículo 27, y, y yo les doy vida eterna y no, ojo a esto, y no perecerán. Esta palabra perecer es muy importante. Aquí la palabra perecer no es aniquilar o que dejan de existir, no. Habla de perecer es en un sentido espiritual. Cuando dice, y no perecerán jamás, la palabra perecer no significa aquí la aniquilación, sino la pérdida del bienestar espiritual, o sea, la pérdida de la comunión con Dios. Es decir, que nunca serán separadas de Dios. Y ojo a este otro detalle, cuando dice nadie. Cuando el pasaje dice nadie, ¿por qué nadie? Porque recuerden que Jesús había hablado en el capítulo 10, versículo 1, de ladrones los ladrones y salteadores. Eran los escribas y fariseos, que vienen a hacer las falsas enseñanzas o las enseñanzas humanas de hoy en día. El lobo, claro. La Biblia, vea cómo los llama. Ladrón. En Juan capítulo 10, versículo 1, los llama ladrón y salteador. En Juan 10:12 lo llama el lobo. En Primera de Pedro 5:8 se llama al león rugiente. O sea, Satanás no va a poder robar las almas al Señor. Y cuando dice aquí, nadie las arrebatará de mis manos. Veamos este pasaje, es muy importante. Romanos capítulo 8, 37. Vean lo que enseña la poderosa palabra de Dios.
sé que soy descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. No, no es Romanos, perdón. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy persuadido de que, ojo, cuando Jesús dijo allá, nadie las arrebatará de mi mano. Estoy persuadido de que ni la muerte, ojo, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ojo, que es en Cristo Jesús. Esto significa lo que Jesús dijo, nadie las arrebatará de mi mano. No está diciendo que la salvación no se pierde, porque este pasaje lo citan los calvinistas para decirle, ve, nadie nos va a arrebatar de la mano de Dios. Claro, nadie nos va a arrebatar de la mano de Dios si obedecemos y si perseveramos. Y da una serie de cosas de las cuales nadie nos va a arrebatar. Nadie. Ahora vea lo que dice en el versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ojo a esto, nadie las puede arrebatar de la mano de mis padres. Y vea lo que dijo aquí. Yo doy la vida y no, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Presten atención a esto, por favor, señores. Jesús está diciendo que nadie las arrebatará de mi mano. Está hablando Jesús. Y en el 29 está diciendo que nadie las arrebatará. Voy a marcar esto diferente aquí. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando los judíos escucharon esto, se enfurecieron porque está diciendo es que así como él tiene, así como Dios cuida a las ovejas, Jesús, él mismo las cuida y nadie las va a arrebatar de su mano. ¿Por qué las cuida? Porque sencillamente él es Dios. Y vea cómo remata esta escena, esta explicación. Yo y el Padre una sola cosa somos. Yo y el Padre somos una sola cosa. La palabra una en el idioma griego lo que significa es un solo ser, una sola naturaleza, una sola existencia. Y cuando los judíos escucharon esto, se enfurecieron. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Ya estaban furiosos. ¿Y por qué estaban furiosos? Porque Jesús, con todo esto que les acaba de decir, les está diciendo, yo soy Dios y nadie va a arrebatar mis ovejas de mi mano. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál me apedrearás? Claro, habían visto la multiplicación del agua convertida en vino. Habían visto la multiplicación de los 5,000. Habían visto la resurrección de Lázaro. Habían visto la sanidad del paralítico. Habían visto la sanidad del ciego de nacimiento. Por eso Jesús hace esta pregunta. ¿Por cuál de ellas me vas a matar o apedrear? Y vean lo que ellos entendieron.
Le respondieron los judíos diciendo, no te queremos apedrear por ninguna buena obra, sino por blasfemia. Ojo, ¿cuál? Vea, hermanos, esto es tan claro. ¿Por qué por blasfemia? Porque ellos están entendiendo que Jesús está diciendo que Él es Dios, que Él es el enviado de Dios. Sino por blasfemia. Porque tú, siendo Dios, estaban viendo era a un simple judío. Te haces Dios a ti mismo. Claro, por eso consideraron que era una blasfemia lo que Jesús decía. Pero se les había olvidado el testimonio de Juan. A estos hombres se les había olvidado el testimonio de Juan. ¿Cuál era el testimonio de Juan? Vamos a verlo. Juan capítulo 1, vea lo que dice. Se les había olvidado esto. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ojo, ¿cuál verbo? El del versículo 1, señores. ¿Cuál verbo? Este verbo. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo que es Jesús es Dios. Ese verbo tomó un cuerpo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vea lo que dice el 18. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está, que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Esto se les había olvidado a los judíos. Juan ya había dado testimonio de esto. El unigénito Hijo, ¿quién es? El que estaba allá en la eternidad. Dice que está en el seno del Padre. Amigo unitario, amigo unitario. Este pasaje lo condena porque dice que el Hijo está en el seno del Padre. El Hijo es uno y el Padre es otro. Amigo judío mesiánico, está diciendo que Dios tomó un cuerpo y habitó entre nosotros. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Se da cuenta que ustedes están en la misma actitud de los escribas y fariseos? Esta fue la actitud de ellos. Sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Eso es lo que los judíos creen. Judíos mesiánicos todavía creen que Jesús es el Mesías, pero no es Dios. Pero les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó, vea lo que dice, ya que Jesús está dando testimonio de él mismo, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemia, porque dije, hijo de Dios soy. Escuchen todos, el concepto que tenía el judío era hijo de Dios, es un sinónimo de Dios. Y vea, en el 36, hijo de Dios soy. Por eso lo quieren matar a Jesús. Pero vea lo que ellos están entendiendo aquí. Sino por blasfemia. Porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Y cómo fue que se hizo Dios cuando él dijo esto? Véalo aquí. Jesús respondió, muchas buenas obras he hecho en mi Padre. En todo este contexto, yo y el Padre somos una sola cosa. Cuando Jesús está hablando de que es un solo ser con el Padre, de que el Padre lo santifica, de que es el Hijo de Dios, está diciendo que es Dios. Tú blasfemias, tú blasfemas
porque dije, hijo de Dios soy. Si no, y va lo que el argumento de Jesús, si no hago las obras de mi Padre, no crean. O sea, lo que Jesús les, eso es muy importante, hermano. Vea qué importante este otro detalle. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. ¿Por qué Jesús dice que Él hace las obras de mi Padre? Porque vea lo que dijo en el versículo 30. Yo y el Padre una sola cosa somos. ¿Sí me están entendiendo? Y vea lo que había dicho en el versículo 28. Escuchen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Escuche, Jesús dijo, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús está diciendo que nadie va a arrebatar de sus manos, de las manos de Jesús, a esas ovejas. Y en el 29 Jesús dijo, y en el 29 Jesús vino y dijo, vea lo que dijo. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Al Jesús decir que las ovejas nadie las puede arrebatar de su mano y después decir, nadie las arrebata de la mano de mi Padre, se está poniendo igual que el Padre. ¿Por qué? Juan 5:23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Este es el problema grave que tienen los judíos en este contexto. Y los judíos mesiánicos, ni se digan, los testigos de Jehová igualmente tienen el mismo problema. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y la palabra Hijo de Dios, vea, escuchen. Ay, Señor, perdón. Y escuchen todos, por favor. Cuando Jesús dijo que Él era uno con el Padre, lo querían apedrear. ¿Y por qué? Porque entendieron que Él estaba diciendo que Él era Dios. Si no, hombre, y te haces Dios a ti mismo. Y vea lo que Jesús responde. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Cuando Jesús dijo que Él era hijo de Dios, estaba entendiendo los judíos que era Dios. Y les da un argumento. Crean por las obras que yo hago. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Más, si las hago, ojo, vea qué duro estas palabras. Más si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre, oiga, es que, señores, señor judío mesiánico, si estas palabras nos están diciendo que Jesús es Dios, entonces por favor explíqueme. Vea este pasaje. Creed a las obras para que conozcáis y creáis. Esto es muy importante. Para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Está hablando de la comunión íntima. ¿Se están dando cuenta? Disculpen un momento. Ojo a esto, y quiero recalcar esto que es muy importante. Y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Es lo mismo. Recuerde que el que escribe es Juan. Juan en el capítulo 10 es lo mismo que Juan había dicho en el versículo, en Juan 1:18. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo, el que está, escuchen, el que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Jesús está diciendo que Él está en el seno del Padre. Es lo mismo que Jesús dijo aquí. El Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Bendito sea Dios. Aleluya, Señor, por tu palabra.
Y ahora vean, procuraron otra vez prenderle, pero él salió de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos acudieron a él y decían: Juan, a la verdad, vea el testimonio que ya tiene Juan, que tiene Jesús. Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este es verdad. O sea, están reafirmando que él es el Mesías. Y muchos creyeron en él allí. O sea, muchos creyeron en Jesús. Mi estimado hermano, mi estimado amigo, este pasaje, este capítulo es poderoso. Ojalá ustedes puedan meditar seriamente sobre él. Y yo los invito a que lo lean otra vez en su casa, todo el capítulo. Voy a mandar hoy las preguntas del capítulo 9. Cuando terminamos el capítulo 9, mandé todas las preguntas de Juan capítulo 9. Hoy voy a mandar todas las preguntas de Juan capítulo 10. Lean todo el capítulo 2 veces y contesten las preguntas. Se van a dar cuenta cómo se van a enriquecer en sus vidas espirituales. Muchas gracias por haberme atendido hoy. Mañana empezaremos el capítulo 11, si Dios nos presta la vida. Que Dios les bendiga y vamos a terminar en palabras de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bondad. Bendice esta palabra, Señor, y bendice a todas las personas que van a contestar las preguntas ahora y los que la van a contestar más tarde. Bendice a los que van a escuchar este mensaje. Te lo imploramos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis estimados hermanos y mis estimados amigos. Dios les bendiga a todos ustedes. La paz de Cristo se despide de ustedes. Luis Castaño Botero. Soy predicador de la Iglesia de Cristo desde Nicoya, Costa Rica. Gracias.